Saludos cordiales. Soy el doctor Marcelo Arroyo, gastroenterólogo clínico. Hoy hablaremos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se define la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, como el fracaso de la barrera antirreflujo normal, que no puede proteger el esófago frente a unas cantidades frecuentes y anormales de reflujo gastroesofágico. Es decir, el contenido gástrico que retrocede sin ningún esfuerzo del estómago hacia el esófago. Por sí solo, el reflujo no constituye ninguna alteración, sino más bien un proceso fisiológico normal. Se produce muchas veces a lo largo del día, especialmente después de las comidas copiosas, sin causar síntomas ni daños en la mucosa. Esta enfermedad limita de manera importante la calidad de vida de millones de personas en el mundo y consume grandes cantidades de recursos médicos. Fue descrito inicialmente por Asher Wilkenstein en 1935. Aunque se desconoce la naturaleza exacta de la barrera antirreflujo, se cree que los componentes claves de la misma son el esfínter esofágico inferior, el diafragma crural y los ligamentos frenoesofágicos. La enfermedad por reflujo gastroesofágica tiene una patogenia muy compleja debido a un desequilibrio entre los factores defensivos que protegen el esófago y los factores agresivos del estómago, como la acidez gástrica, el volumen y el contenido duodenal. En personas normales se presenta algún grado de reflujo, menos de 50 eventos en 24 horas. Es el denominado reflujo fisiológico. Es evacuado rápidamente por el peristaltismo del esófago y en menos de 5 minutos no produce síntomas ni lesión a nivel de la mucosa del esófago. Cuando el reflujo es excesivo, más de 50 eventos en 24 horas, con 3 episodios mayores de 5 minutos, puede causar lesión en la mucosa esofágica, producir síntomas típicos como pirosis y regurgitación. A este reflujo se conoce como el reflujo patológico. Las alteraciones más importantes del esfínter esofágico inferior, que es la barrera principal antirreflujo, en pacientes con esta enfermedad son la hipotensión de este esfínter, menos de 10 milímetros de mercurio, especialmente en pacientes con esofagitis erosiva y complicaciones como la enfermedad de Basel. Relajaciones transitorias inapropiadas del esfínter esofágico inferior que no están asociadas con la deglución o el peristaltismo, debidas generalmente a un aumento de la presión intragástrica por mayor volumen de gas, de líquido o de comida. Este mecanismo se encuentra en el 60% de los pacientes, especialmente aquellos con reflujo pero sin esofagitis. Los síntomas del reflujo gastroesofágico se clasifican como síntomas digestivos típicos, clásicos o esofágicos, caracterizados por la pirosis que se presenta en el 70% de los pacientes. Es el síntoma que el paciente percibe como una sensación urente retroesternal ascendente. Se relaciona con la toma de determinados alimentos o hábitos, como el consumo de grasas, chocolate, café o el consumo de tabaco. La regurgitación puede estar presente en los pacientes con reflujo. Un aspecto de gran importancia fisiopatológica es que el material regurgitado no solamente pasa por el esfínter esofágico inferior, produciendo alteración a nivel de la mucosa esofágica, sino que puede atravesar inclusive
el esfínter esofágico superior llegando hasta la boca. Otros síntomas menos específicos del aparato digestivo es la presencia de la odinofagia, disfagia, eructos, dolor epigástrico, plenitud postprandial, estado nauseoso, hipo, cialorrea e inclusive sangrado esofágico que acompaña a la regurgitación o los vómitos. Muchos de los pacientes acuden a la consulta de neumología o otorrinolaringología por presentar síntomas inespecíficos del reflujo, son los llamados síntomas extradigestivos que principalmente son de tipo respiratorio. Tenemos pacientes con tos crónica, laringitis crónica, que caracterizan por una disfonía con dolor torácico, otalgias, sinusitis, cuadros de faringitis a repetición, úlceras a nivel de las cuerdas vocales o destrucción del esmalte dental. Las complicaciones del reflujo gastroesofágico son principalmente secundarias a un daño crónico de la mucosa esofágica, en el contexto de una esofagitis de tipo erosivo. Se presentan mayormente en varones que en mujeres. Son la esofagitis. En pacientes con síntomas típicos de reflujo se encuentra inflamación microscópica en el 50% de los casos. Estenosis esofágica se encuentra en el 10% de los pacientes con reflujo valorado por endoscopía. Estos enfermos son tratados con dilataciones periódicas y supresión del ácido con drogas. Esófago de Basset, descrito inicialmente por el doctor Norman Basset en Londres en 1950. Es el cambio metaplásico de la mucosa del esófago, que será tratado en otra presentación. El paciente puede complicarse con hemorragia digestiva, aspiración broncopulmonar o inclusive neoplasia laringea. El diagnóstico se realiza a través de los síntomas que refiere el paciente y apoyados con exámenes de gabinete como los rayos X a través de una radiografía contrastada del esófago. Es la prueba más sensible para la evaluación de la disfagia. Además, el diagnóstico de reflujo puede ser descartado si se observa un esófago sin regurgitación del bario. La principal deficiencia es que puede pasar por alto el esófago de Basset y grados menores de esofagitis. La endoscopía digestiva alta es el método más utilizado para la evaluación inicial del reflujo. Es útil para clasificar la esofagitis y para la toma de biopsias en el estudio del esófago de Basset. La manometría nos da información sobre la causa del reflujo al evaluar la motilidad esofágica y el tono del cardias. La pHimetría de 24 horas monitorea el pH del esófago. Es el mejor estudio para detectar un reflujo patológico, aunque no proporciona información sobre la estructura o la mucosa del esófago. Otro tipo de estudios, como el test de Bernstein, que es una infusión provocada de ácido, reproduce el dolor con la instilación de ácido en la evaluación del paciente con dolor torácico por reflujo, que ya no es muy utilizada en la actualidad. Criterios para la elección del tratamiento. Tomando en cuenta que el reflujo gastroesofágico o la enfermedad por reflujo gastroesofágico es generalmente crónica y recurrente, por lo cual los pacientes requieren un tratamiento a largo plazo con modificación de sus hábitos y muchas veces del estilo de vida, se debe hacer una valoración de la gravedad y la existencia de esofagitis. Requiere la práctica de una endoscopía y es el criterio más importante que se utiliza para la adecuación de un tratamiento. ¿Cuáles son las medidas iniciales antirreflujo del cambio de hábito de vida
son suprimir el cigarrillo, la reducción de peso, evitar comidas abundantes. Se deben ingerir pequeñas porciones de comida y en la noche en muy escasa cantidad. Además de que el paciente no debe acostarse hasta 3 horas después de comer. Evitar cinturones apretados, poco líquido inmediatamente después de los alimentos, dormir del lado izquierdo, levantar la cabecera de la cama 15 centímetros y evitar alimentos como el café, el chocolate, las grasas, el licor, la menta, el pepino, los cítricos, tomate, las gaseosas con cola. Debe indagarse sobre el uso de medicamentos que pueden ser consumidos por otro tipo de patologías como los barbitúricos, el diazepam. Medidas para aumentar el tono del esfínter esofágico inferior. Principalmente podemos utilizar prokinéticos, en nuestro medio la metoclopramida, la domperidona, la presencia actualmente de la mosaprida y la cinitaprida han permitido mejorar la sintomatología de los pacientes con reflujo. Por otro lado, la actuación de la inhibición de la secreción ácida a través de antiácidos como el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio, el sucralfato, funcionan neutralizando el ácido gástrico, aun cuando no van a curar la esofagitis péptica ni van a prevenir el reflujo nocturno. Los bloqueadores H2 en nuestro medio tenemos la ranitidina, se utiliza entre 150 miligramos 2 a 4 veces al día. Actualmente, sin duda, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, son los medicamentos más utilizados con función antiácida. 20 miligramos de omeprazol, 30 miligramos de lansoprazol, 40 miligramos de pantoprazol, como dosis diarias, mejoran en un 25% la sintomatología de los pacientes. En casos más graves y con mayor tiempo de exposición de reflujo o la presencia de esofagitis, se deben hacer tratamientos hasta de 8 semanas. Estos tratamientos con los inhibidores de la bomba de protones pueden iniciarse con una dosis doble, disminuyendo hasta encontrar una dosis mínima, efectiva y barata. Esto con un control endoscópico adecuado. El tratamiento debe individualizarse de acuerdo al paciente, de acuerdo al grado de esofagitis. No debe ser menor a 8 semanas. Lastimosamente, la recidiva en el reflujo es la regla. Tenemos como otra posibilidad el tratamiento quirúrgico. La mayoría de las cirugías antirreflujo se hacen por vía laparoscópica. Si existe hernia hiatal, se reduce y se realiza una fundoplicatura en la porción distal del esófago. Luego de la cirugía, el 80 al 90% de los pacientes permanecen asintomáticos por un año. Una sola conversación con un hombre sabio vale por un mes de estudio de los libros. Muchas gracias.